Hola chicas, bienvenidas de nuevo al Reto de Sabiduría. Hoy estamos hablando del capítulo 4 de Santiago y el tema que vamos a tratar es acercarse a Dios. Dividí este capítulo en dos secciones, donde hablamos sobre las condiciones del corazón que crean distancia de Dios y las condiciones del corazón que nos acercan a Dios. Y las cuatro condiciones del corazón que crean distancia de Dios son los celos, los motivos egoístas, el adulterio y el orgullo. Así comenzando con los celos. En el versículo 2 de este capítulo, Santiago dice, quieres lo que no tienes, así que maquinan y matan para conseguirlo. Tienes celos de lo que otros tienen y no puedes conseguirlo, así que luchas y haces la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienes lo que quieres porque no se lo pides a Dios. Pienso en diferentes historias de la Biblia cuando pienso en los celos y cómo llevaron a la muerte o a la guerra. Y así comenzando. Con Génesis 4, ves que Caín mata a Abel porque tenía celos, de que Abel recibió la bendición del Señor, porque Abel ofreció un sacrificio más viable, más aceptable que el de Caín. Y el Señor le dio a Caín una advertencia sobre esto antes de que actuara y matara a su hermano, pero los celos echaron raíces en su corazón y eso lo llevó a matar y a conspirar contra su propio hermano. Y otra historia en la que pienso es la de David. Cuando David vio a Betsabé, la quería y quería tenerla. Y así, maquinó para conseguirla. Y una vez que lo hizo y ella quedó embarazada, él planeó matar a su esposo. Así que este era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, porque permitió que los celos y el orgullo, aunque hablaremos del orgullo más tarde, echaran raíces en su corazón, eso lo llevó a pecar contra Dios y eso creó una distancia. Y luego, la última historia en la que pienso, en cuanto a historias de la Biblia, está en Primera Reyes 21, cuando el rey, Acab, quiere tener la viña de Nabot. Pero Nabot dice que el Señor le dijo que esto debe permanecer en su linaje. Esto es de tus antepasados. No debes regalarlo, no debes venderlo. Jezabel trama contra Nabot porque su esposo estaba molesto por no tener lo que Nabot tenía, lo que lleva a su muerte, lo que Nabot tenía y lo que el Señor bendijo a su familia. Y así lleva a la muerte de Nabot y su familia. Así que ves cómo los celos pueden echar raíces en el corazón de alguien y llevar al pecado. Y como sabemos, el pecado crea distancia de Dios. Y cuando permitimos que estos celos echen raíces, crean más distancia del Señor. Otro resultado de los celos que vemos es la discusión y la pelea. Primera de Corintios 3:3. Dice que todavía están controlados por su naturaleza pecaminosa, están celosos unos de otros y se pelean entre ustedes. ¿No prueba que estás controlado por tu naturaleza pecaminosa? ¿No estás viviendo como la gente del mundo? Cuando pienso en esta idea de los celos y cómo lleva a discutir o pelear entre nosotros, pienso en esas películas de chicas malvadas donde ves que hay celos. Y eso lleva a este tira y afloja. Entre dos personas puede crear división, puede crear esta sensación de desunión y eso no es de Dios y no es para lo que Él nos creó. Así que los celos son algo que puede crear distancia de Dios y pueden llevar a discusiones y peleas. La siguiente condición del corazón que puede llevar a la distancia de Dios son los motivos egoístas. Y así en el versículo 3 dice, y aun cuando piden, no lo reciben porque sus motivos son todos incorrectos. Solo quieres lo que te dará placer. Y también me gusta la versión de la mensaje. Siempre me encanta la versión de la mensaje, amigos. Simplemente te golpean el estómago. Pero dice, no pensarías en simplemente pedírselo a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque ya sabes, estarías pidiendo. Lo que no tienes derecho a pedir son unos niños consentidos, cada uno a su manera. Así, oh, es genial. Te golpea. Justo ahí. Y no pienso en cómo hay versículos en la Biblia que dicen, ya sabes, si pides algo en mi nombre, lo haré. Eso está en Juan 14. Y luego en Mateo 7 dice, pidiendo recibirás y buscando encontrarás. Sin embargo, si proviene de un lugar de motivos egoístas, no estamos caminando en la voluntad de Dios, lo que está creando distancia, y no recibiremos las cosas que estamos pidiendo. Y a veces podemos recibir las cosas que estamos pidiendo, pero puede que no vengan del Señor.
y podríamos estar creando esta distancia del Señor sin siquiera saberlo. Así que es importante estar conscientes de si hay algún motivo egoísta en las cosas que le estamos pidiendo a Dios. La siguiente condición del corazón es la adulterio. En el versículo 4, Santiago dice, ustedes, adúlteros, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo digo nuevo, si quieres ser amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Y eso puede parecer realmente pesado, pero es verdad. Cuando estamos enfocados en el mundo y todo lo que tiene para ofrecernos, eso va en contra de la voluntad de Dios y de lo que Él desea para nosotros. Porque el mundo no puede ofrecernos las cosas que Dios puede. Nos da una comprensión falsa, nos da una imitación de lo que Dios puede darnos. Y mira Juan 2 del 15 al 16 dice, no ames a este mundo ni las cosas que te ofrece, porque cuando amas al mundo no tienes el amor del Padre en ti, porque el mundo solo ofrece un deseo de placer físico, un deseo por todo lo que vemos y un orgullo en nuestros logros y posesiones. Estos no son del Padre, sino de este mundo. Así que es importante que reconozcamos como si tenemos una amistad con el mundo, porque eso crea más distancia del Señor, porque solo toca los placeres físicos que tenemos, solo toca los deseos físicos que tenemos, y el mundo puede satisfacer esas partes, pero nunca podrá cumplir con el lado espiritual de las cosas. Así que la amistad con el mundo crea una distancia de Dios. De hecho, nos convierte en enemigos de Dios, como mencionó Santiago. La última condición del corazón es el orgullo, y en mi opinión, el orgullo está en la raíz de cada una de estas condiciones del corazón. Y queremos ser conscientes de las cosas que creemos que estamos haciendo o de las cosas que sentimos. Eso es por nosotros y no por Dios. Porque en el momento en que caemos en el orgullo es cuando Dios sale de la imagen. Y como sabemos, Dios se opone a los orgullosos, pero favorece a los humildes. Y eso es algo que sabemos como a lo largo de toda la escritura. Es algo que nos dicen el Nuevo Testamento, en cuanto a que Él exaltará a los humildes y se opondrá a los orgullosos. Y en el versículo 15 al 17 de este capítulo dice, lo que deberías decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, estás presumiendo de tus propios planes y toda esa jactancia es mala. Recuerda, es un pecado saber lo que debes hacer y luego no hacerlo. Ser conscientes de nuestra autoconfianza es importante. Ser conscientes de nuestra autoconfianza y de las cosas que ponemos en nosotros mismos, porque no podemos jactarnos de lo que hacemos. Todo lo que hacemos es por el Señor y deberíamos buscarlo a Él para obtener dirección, en lugar de pensar en nuestros propios motivos egoístas o en lo que el mundo puede ofrecer o pensando en lo que sentimos que deberíamos tener en lugar de lo que tiene alguien más. Así que ahora hablemos de las 4 condiciones del corazón que nos acercan a Dios. Tenemos humildad, purificación, arrepentimiento genuino y nuestro reconocimiento de nuestra constante necesidad de gracia. Cuando se trata de humildad, como mencioné antes, Dios se opone a los orgullosos, pero favorece a los humildes. Y en el versículo 7, Él nos dice, humíllate. Ante Dios resiste al diablo y Él huirá de ti. Así que cuando nos humillamos ante Dios, no le da al enemigo ningún punto de apoyo en nuestras vidas. Y cuando estamos llenos de orgullo, le damos al enemigo espacio en nuestra vida. Así que otro versículo en el que pienso cuando se trata de humildad es Segunda Crónicas 7, 14 al 15. Y dice, entonces, si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré sus tierras. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración hecha en este lugar. Así que cuando nos humillamos, reconocemos quién es Dios y quiénes somos sin Él. Somos trapos sucios sin el Señor. Y cada vez que pensamos en nosotros mismos como algo más grande que eso, sin el Señor, entonces estamos caminando en orgullo. Así que la humildad nos acerca a Él, el orgullo, ¿no? Y nos aleja de Él. La siguiente condición del corazón que nos acerca a Dios es la purificación. En el versículo 8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes.
Lávense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Necesitamos purificación, purificación diaria, porque todavía hay pecado en este mundo. Todavía vivimos en un mundo roto y hay tantas cosas por las que estamos navegando a través de esa rotura. Y así, como menciona el versículo 8, nuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Así que es una batalla constante que ocurre dentro de nosotros a diario. Así que tenemos que buscar al Señor por purificación. Y siempre pienso en los Salmos 139 cuando dice, examíname, oh Señor, y quita cualquier cosa que no se parezca a ti. Así que esa es una oración constante que podemos hacer para ayudar en la purificación, proceso, porque hay tanto pecado y tanta rotura en este lado del cielo, es algo que debemos hacer a diario, no es solo algo que se hace una vez y ya. Y hay cosas dentro de nosotros que ni siquiera han salido a la superficie, porque no hemos sido puestos en situaciones donde esas cosas que están dentro de nosotros, esas cosas rotas, esas cosas pecaminosas que hay dentro de nosotros, han salido. Así que tenemos que pedirle al Señor purificación diaria. Y así pienso en 2 Corintios 7:1, donde dice, por lo tanto, ya que estas grandes promesas son nuestras, amados, limpiémonos de todo lo que contamina y contamina el cuerpo y el espíritu, y llevar nuestra consagración a la plenitud en el temor reverente de Dios. Así que la purificación también proviene de nuestro temor reverente al Señor. Cuando realmente tememos al Señor, reconocemos que necesitamos ser limpiados. Y siempre pienso en Isaías y cómo se encontró cara a cara con el Señor y automáticamente le tuvo miedo. Y otros profetas que tuvieron momentos o encuentros con el Señor y reconocieron que estaban impuros, reconocieron que estaban en necesidad de su gracia salvadora, en necesidad de su gracia y misericordia. Porque cuando entras en la presencia del Señor, tienes que reconocer que todavía estamos experimentando el pecado. Todavía estamos experimentando diferentes aspectos de la vida y necesitamos su purificación. Así que esto lleva a un arrepentimiento genuino. Y así en el versículo 9 dice, que haya lágrimas por lo que has hecho, que haya tristeza y profundo pesar, que haya tristeza en lugar de risa y desánimo en lugar de alegría. Cuando se trata de arrepentimiento, el arrepentimiento no es solo decir lo siento y continuar con lo que haces. Así que el arrepentimiento significa apartarse de... Y cuando es un arrepentimiento genuino, hay un dolor por entristecer al Espíritu Santo, hay dolor por entristecer al Padre. Y cuando pienso en el versículo que dice que cuando pecamos, estamos clavando a Jesús de nuevo en la cruz. Eso es algo que siempre ha permanecido conmigo y me ha hecho consciente de los momentos en que peco y crea un profundo dolor dentro de mí porque la idea de clavar a nuestro Salvador de nuevo en la cruz es simplemente desalentador. Y creo que podemos leer la historia de la crucifixión y pensar como no habría soportado eso o, ya sabes, no habría sido yo gritando crucifícalo. Pero cuando pecamos, eso es algo que estamos haciendo y gracias por la gracia de Dios y por Jesús que vino a la tierra para vivir una vida perfecta, para que pudiéramos estar cerca de Él. Pero cuando no tenemos un arrepentimiento genuino y solo decimos lo siento, Dios, y seguimos haciendo lo que estamos haciendo, entonces eso está creando más distancia en lugar de un arrepentimiento genuino, donde nos duele entristecer al Señor, nos duele haber roto su corazón cuando pecamos. Eso nos permite estar más cerca de Dios. Y pienso que el enemigo puede crear esta idea de que necesitamos aferrarnos o esconderlo, pero Dios puede ver todo cosas. Él conoce todas las cosas. Él sabe cuándo vamos a pecar antes de que peguemos. Sin embargo, aún eligió amarnos. Y cuando consideras eso, debería llevarnos a un arrepentimiento genuino y a estar llorosos y tristes por las maneras en que hemos pecado contra Dios y solo ser recordados de que Él no nos condena, sino que tiene gracia y misericordia para darnos cuando venimos a Él con un arrepentimiento genuino. Así que quiero leer Apocalipsis 3:19. Dice, a aquellos a quienes amo con cariño y ternura. Les cuento sus pensamientos y convicto, convenzo, reprendo y castigo, los disciplino e instruyo.
Así que sé entusiasta y sincero, y arde de celo y arrepiéntete, cambiando tu mente y tu actitud. Esto viene de un lugar de amor. El Señor nos ama y quiere que estemos cerca de Él, que es por eso que nos disciplina, instruye y nos convence. Todo es parte de su amor por nosotros. Y en lugar de verlo como un castigo o como condena, es reconocer su amor por nosotros porque quiere estar cerca de nosotros. Y cuando no estamos siendo convencidos o no tenemos la sensibilidad del Espíritu Santo, estamos distantes de Él y nos está atrayendo de nuevo hacia Él al intentar convencernos, tratando de profundizar. Su conexión con nosotros en las maneras en que nos disciplina e instruye y muestra su gracia, su misericordia y su amor. Así que eso nos lleva a nuestra última condición del corazón que nos acerca más a Dios, y esa es nuestra reconocimiento de nuestra constante necesidad de gracia. Estamos en constante necesidad de gracia y de ahí es de donde proviene el arrepentimiento genuino, cuando reconocemos nuestra constante necesidad de gracia. Como mencioné antes, somos trapos sucios sin el Señor y necesitamos su gracia día tras día. Y quiero leer Gálatas 2 del 19 al 21. Dice, porque cuando intenté seguir la ley me condenó, así que morí a la ley. Dejé de intentar cumplir con todos sus requisitos para poder vivir para Dios. Mi viejo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo. A mí no trato la gracia de Dios como algo sin sentido, porque si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría necesidad de que Cristo muriera. Necesitamos gracia. La ley no podía salvarnos. Nuestras obras no podían salvarnos por sí solas. Todas cosas no podían salvarnos. Lo único que podía salvarnos era la gracia de Dios. Jesús viniendo aquí a esta tierra muriendo una muerte horrible, una muerte fea y desordenada, y resucitando de nuevo por nosotros y resucitando por nuestros pecados, muriendo y resucitando para que seamos salvos. Así que nunca olvidemos la importancia de la gracia, que nunca perdamos de vista la belleza de la gracia y que siempre nos lleve a tener un corazón vuelto hacia Él. Eso lleva a la humildad, lleva a la purificación, lleva a un arrepentimiento genuino y nos lleva a reconocer nuestra necesidad constante de gracia. Así que quiero terminar con una versión del mensaje de Santiago 4 del 7 al 10. Es porque simplemente les llega. Así que dice, deja que Dios sobre su voluntad en ti. Grita un fuerte no al diablo y míralo hacerse escaso. Di un sí silencioso a Dios y Él estará allí en un instante. Deja de coquetear pecado. Purifica tu vida interior. Deja de jugar en la cancha. Toca fondo y llora a mares. Se acabaron diversiones y juegos. Póntelo, en serio, en serio. Póstrate de rodillas ante el Maestro. Es la única manera de que te levantes. Y wow, a todos me encanta eso. Póstrate de rodillas ante el Maestro. Es la única manera de que te levantes. Esa humildad es tan importante porque es la única manera de que podamos levantarnos. La única manera en que Él nos exaltará es a través de la humildad. Y así cuando pensamos en esto y en nuestra proximidad a Dios y en estar cerca de Él, todas estas condiciones son asuntos del corazón. Así que, ya sea que nos sintamos distantes de Dios o que nos sintamos cerca de Él, piensa en dónde está tu corazón. ¿Cuál es la condición del corazón? Nos estamos permitiendo interponernos en el camino de tener una conexión más profunda o cercanía con Dios. Estamos permitiendo que nuestros deseos egoístas, motivos y anhelos nos impidan estar cerca del Padre. Si te das cuenta de que te sientes distante de Dios, sigue insistiendo, sigue buscando su rostro con humildad, de manera genuina y ferviente, y Él ayudará a revelar cualquier cosa que esté bloqueando, ya sea celos, tal vez sea orgullo, tal vez sea adulterio, igual ser amigos del mundo. Hay diferentes cosas que pueden crear una distancia con Dios. Pero cuando consideres las cosas que nos mantienen cerca, ten esas cosas en mente. Sé humilde, arrepiéntete, genuinamente. Sigue buscando su rostro. Sigue reconociendo nuestra necesidad de gracia y continúa. Pedir purificación.
Así que mi desafío para ti es identificar cuál de las 4 maneras de acercarte a Dios es más beneficiosa para ti en la temporada en la que te encuentras actualmente y qué maneras prácticas puedes implementar en tu vida. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por acercándonos a ti, Señor. Siempre estás cerca, siempre estás aquí con nosotros. Tú eres Emmanuel. Y Señor, perdónanos por las cosas que hemos permitido que se interpongan en nuestro camino para verte, para oírte, para estar sintonizados con tu espíritu, Señor. Ayúdanos a revelar y ver cuáles son las cosas que están bloqueando el camino, Señor. ¿Cuáles son los asuntos de nuestro corazón que no nos permiten verte claramente, oírte claramente, Señor? Deseamos conocerte. Deseamos estar cerca de ti, Señor. Y te agradecemos por el amor, la gracia y la misericordia que nos has mostrado. Hemos sido pecadores. Incluso cuando volvamos a pecar, Señor, tu gracia y tu misericordia lo cubren todo. Tu amor cubre la multitud de nuestros pecados. Y estamos tan agradecidos por esa verdad, Señor. Estamos tan agradecidos de ser amados por un Dios tan amable y amoroso, un Dios que bajó a la tierra y vivió una vida sin pecado, para que podamos ser salvos, para que podamos estar cerca de ti, Señor. Qué hermosa verdad, qué hermoso evangelio. Y estamos tan agradecidos. Por eso, Señor, y así, Señor, ayúdanos a seguir buscando tu rostro, Señor. Rechazamos cualquier táctica del enemigo. Tratar de entrar en nuestras vidas y echar raíces en nuestras vidas con cualquiera de estas condiciones del corazón que provienen de una naturaleza pecaminosa. Señor, dijiste que cuando nos humillamos y nos sometemos a ti, el enemigo huirá. Señor, ayúdanos a someternos a ti por completo. Ayúdanos a comprometernos contigo. Ayúdanos a humillarnos, Señor, para que el enemigo no tenga ningún lugar en ello. En nuestras vidas, Señor. Estamos tan agradecidos de conocer estas promesas que nos das, que siempre estás cerca, que estás con nosotros. Y eso, Señor, a veces es solo una autoevaluación de lo que lo está bloqueando y simplemente caminar en la autoridad que nos has dado, Señor. Así que te amamos. Estamos tan agradecidos de conocerte, agradecidos por lo que enseñas en este desafío. Es en tu nombre que oramos. Amén. Está bien, chicas. Hasta la próxima. Dios.